La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La preciosa palabra de Dios, la que venimos estudiando con el tema la cizaña llamada idolatría. La cizaña es sembrada por Satanás, jamás por el Hijo de Dios. Dios lo que siembra es el trigo. El trigo es para el granero de Dios, pero la cizaña es manojeada y puesta en el fuego. Amados televidentes, para aquellas personas que están por primera vez en sintonía de este programa titulado Retornándose al Dios vivo y verdadero, patrocinado ciertamente por personas de buen corazón, y gracias también a los miembros de la iglesia que pastoreo, y aquellas personas que se quieran agregar también para sostener este programa, lo agradezco con todo mi corazón si usted lo hace. Ahora bien, cuando hablamos de la cizaña de la idolatría, no lo hacemos para agredir a nadie, no lo hacemos para insultar a nadie, para menoscabar a la gente, sino para enseñarle lo que es correcto, lo que Dios dice de la idolatría. ¿Y qué propósitos tiene Dios con la idolatría? ¿Y qué debe de hacer usted con la idolatría para que usted alcance la misericordia y el plan perfecto de la salvación de Dios? Y aquí, en el programa anterior, les estuve hablando de los madianitas que por 7 años le hicieron la vida de cuadrito a Israel por causa de ellos haberse apartado de Dios para ir en pos de Baal y de Acera. Esos dos dioses eran famosos dentro del pueblo de Israel, que supuestamente creían que eran los más poderosos, pero eso les trajo toda clase de desgracia. El tener cantidades de dioses canonizados en casa, eso no quiere decir que usted está bien protegido. Yo conozco cierta persona que tiene un montón de estatuas dentro de su casa y tiene en el patio. Es la persona bien amargada, no tiene paz, no tiene gozo. Es una persona que vive en angustia. Nadie que es idólatra tiene paz en su corazón, de ninguna manera. Es necesario entonces, para tener la paz, hay que tener la paz dentro de nuestro corazón que se llama Dios. El Dios omnipotente es nuestra paz, nuestro gozo, nuestra alegría. No se necesita licor para tener gozo y alegría. Se necesita Jesús en el corazón y ser lleno de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios con los ídolos? Escuche lo que Dios hace, es humillar ciertamente a los ídolos. Dios no ama a los ídolos, los odia y los requete odia. En el libro de Jueces, capítulo 6, verso 28 al 31, para Dios salvar al pueblo de Israel de los madianitas y de los malecitas, Dios levantó un joven, trabajador, temeroso de Dios, a pesar que su padre y el resto de su familia eran idólatras. Dios escogió a Gedeón para poder salvar a Israel de los enemigos que lo hacían pedazo, le robaban todo, el ganado, las ovejas, le destruían sus sembrados, sus cosechas eran robadas. Y Dios, al ver que el pueblo se humilla y se volca una vez más a pedir misericordia, Dios levanta a un libertador llamado Gedeón.
Y según Jueces capítulo 6, verso 25, esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo: toma el toro más grande y fuerte que tenga tu padre, que ese toro sea de 7 años de edad. Lleva el toro hasta el altar de tu padre que tiene para Baal. Ese era el Dios que servía el padre de Gedeón. Y le dijo Dios: derrúmbalo con él. Derrumba también la estatua que está junto al altar, porque esa estatua es de la diosa Acera. Derrúmbalo. Tanto al de Baal como también el de Acera. Le dijo Dios: derríbalos. Dios no quiere que esas cosas, esas tonteras estén paradas para ser veneradas, para prendérseles candelas, para persinarse. Dios no quiere eso. Dios dice a su pueblo: derríbalas. En este caso, Dios le dijo a uno de los que en verdad temía a Dios, que es Gedeón: derrumba la estatua de Baal, la estatua de Acera. Luego construye ahí un altar apropiado al Señor tu Dios, es decir, al Todopoderoso. Y Dios le sigue dando otras instrucciones. Mata al toro y haz una hoguera con la madera del poste que derribaste, es decir, con la estatua que derribaste, que era de madera. Dios le dice claro: mata al toro y haz una hoguera con la estatua de la madera que derrumbaste. Quema ahí al toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. Entonces Gedeón llamó a 10 de sus hombres para que le ayudaran a hacer lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, Gedeón tenía miedo de que lo viera su familia o la gente del pueblo. Así que hizo lo que el Señor le ordenó durante la noche en lugar durante el día. Entonces, vemos a la luz de las Santas Escrituras que a la mañana siguiente, que en aquella noche ciertamente había derribado ya Gedeón las estatuas. A la mañana siguiente la gente se sorprendió mucho cuando vio que el altar de Baal y la estatua de Acera que estaba al lado había sido destruidos. Todos vieron además el altar de Gedeón que había construido y el toro que había ofrecido al Señor. Estaban perplejos, asustados. Muchos de ellos probablemente estaban llorando de que les habían botado a sus dioses poderosos. Porque así hay gente que llora por esas cosas, sin darse cuenta que en verdad no tienen poder para salvarse solos, ni para salvar a la demás gente. Si no se pudo salvar de las manos de Gedeón, no pudo pelear contra Gedeón ese Dios. Entonces, ¿cómo podía defenderlos a ellos? Eso es lo que Dios está enseñándole al pueblo. Yo odio las estatuas, dice Dios. No amo las estatuas y no quiero que ustedes se hinquen enfrente de ellas. Según Jueces capítulo 6, verso 29, todos se preguntaban entre sí: ¿quién pudo haber hecho esto? Luego de mucho buscar y preguntar, alguien dijo que Gedeón, el hijo de Joás, lo había derribado, lo había hecho. Entonces algunos hombres del pueblo se acercaron a Joás y le dijeron: tu hijo destruyó el altar de Baal y la estatua de Acera que estaba al lado. Trae a tu hijo porque tiene que morir. Le dijeron al papá de Gedeón: tu hijo Gedeón tiene que morir porque derribó nuestra estatua. Entonces Joás respondió con gran sabiduría a aquellos hombres que querían matar a Gedeón. Escuche bien lo que dice en Jueces 6:31. Entonces Joás le dijo a todos los que estaban ahí: ¿van a defender a Baal y a pelear a favor de él?
¿Van a rescatarlo? Si alguien está a favor de Baal, que muera antes del amanecer. Si Baal es Dios de verdad, que él mismo se defienda, porque alguien ha destruido su altar. Él tiene que defenderse, dijo Joás. Y Joás dijo, si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él. Y ese mismo día Joás le dio otro nombre a su hijo. Lo llamó Jerabual, es decir, el que derriba los altares de Baal. La idolatría también, después de la muerte del líder, se vuelve a activar. ¿Por qué se vuelve a activar ese espíritu inmundo cuando hace falta el líder? Es que el pueblo ciertamente es un pueblo, la gente humana tiene un problema, que cuando falta un líder, no se preocupa por enderezar su vida, sino que se descompone, agarra libertinaje en vez de la libertad, agarra totalmente el camino que más le parece derecho, sin saber que es camino de muerte. A través del libro de Jueces capítulo 8, versos 33 al 35. Otro pasaje interesante es el de 1 de Corintios 6, 9. Hallamos a la luz de este pasaje que luego de la muerte de Gedeón, Israel se alejó de Dios y volvió a adorar a Baal Berite como su propio Dios. Comenzó a darle todo culto, a dar sus ofrendas, sus diezmos a ese inútil Dios. Así los israelitas se volvieron del Señor su Dios, que los había liberado de los enemigos que tenían por todos lados. El pueblo fue una vez más a convertirse en el pueblo tonto, el pueblo insensato. Dejar al Dios todopoderoso, al que sustenta, al que da vida, al que es la esperanza eterna y el consuelo eterno, por ir en pos de una basura que no puede salvar, que no puede limpiar, que no puede perdonar pecados, que no puede dar vida. Amigo, es necesario que entiendas. Luego de la muerte de Gedeón, Israel se alejó de Dios y volvió a adorar a Baal Berite. Así, los israelitas se olvidaron del Dios vivo, del Dios verdadero. Qué triste, qué lamentable. Israel se volvió muy pronto de la familia de Gedeón, a pesar de que él les había hecho mucho bien. Pero a pesar de todo, lo abandonó completamente. Es decir, abandonó a la misma familia de Gedeón, porque el pueblo es tan testarudo. ¿Qué te puede hacer un Dios que tienes en la casa? No te sirve para nada. Eso te acarrea maldición a tu casa. Piénsalo bien. ¿Has podido cambiar tu lenguaje con todos esos santos que tienes ahí? ¿Acaso no eres mal hablado? ¿Acaso no fumas? ¿Acaso no eres adúltero o fornicario? ¿Acaso no eres un drogadicto? Hablo con la gente que tiene ese problema. ¿Acaso no sientes odio por la gente? Eso quiere decir que tu corazón no ha cambiado. Ese Dios que tienes en la casa no ha podido salvarte, no ha podido transformar tu vida, pero al Cristo que yo te ofrezco, ese sí perdona, ese sí limpia, cambia el vocabulario, cambia el carácter del hombre, cambia sus actitudes, le da paz, le da tranquilidad, lo hace pacífico y un pacificador, le da completamente un cambio radical y poderoso para bien, nunca para mal. Pero aquellos que tienen sus ídolos, muchos de ellos ciertamente después que van a misa, van después a la cantina, llegan todos borrachos, maltratando a su mujer. Y cuántas mujeres casadas o semi casadas, me refiero que están en fornicación, que no se han podido casar,
le son infieles a sus maridos, pero tienen un montón de santos ahí. Eso quiere decir que no ha habido cambio, porque esos dioses no cambian. Pero el Dios de la gloria, creador de todas las cosas invisibles y visibles, sí es poderoso para cambiar al ser humano. Busque de Dios, ámelo y sírvalo. El hacer ídolo para agradar a Dios no lo agradará nunca, nunca. Veamos lo que dice el libro de Jueces en el capítulo 17, verso 1 en adelante. Dice que en el territorio de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su mamá: ¿te acuerdas que alguien te robó las 1100 monedas? Las 1100 monedas de plata que tenías. Y una vez te escuché diciendo una maldición por ese robo. Ahora te confieso que yo fui el que las robó. Yo tengo las monedas. La mujer dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Ya lo había maldecido porque le había robado. Ahora lo está bendiciendo porque lo ha robado. Qué cabeza más terrible. El muchacho le devolvió las monedas a su madre, a la mujer. Ella dijo: estas monedas de plata será para una ofrenda al Señor. Voy a entregarle las monedas a mi hijo para que él construya una estatua y la cubra con plata. Así que, hijo mío, te regreso las monedas. ¿Para qué? Para que hagas ciertamente un Dios como ofrenda al Dios de la gloria. Dios no acepta esas ofrendas televidentes. Nunca cometa tal error como esta mamá y ese hijo. No comete ese error, porque Dios no está de acuerdo con eso. Idolatría en nombre de Dios no se debe de aplicar jamás. Según Jueces capítulo 17, verso 4, pero Micaías le devolvió las monedas de plata a su mamá y ella tomó 200 monedas y se las llevó al fundidor para que hiciera una estatua tallada y cubierta de plata. Cuando la estatua estuvo listo, la llevaron a la casa de Micaías para que la adorasen como el Dios poderoso, y Dios se enojó contra eso. En el libro de Jueces encontramos sacerdotes en adoración a ídolos. Según Jueces 18, versos 30 y 31. En la nueva ciudad de Dan colocaron la estatua tallada. El sacerdote era Jonatán y sus hijos fueron sacerdotes de Dan hasta el exilio del pueblo de Israel, adorando dioses paganos. Y la gente de Dan adoraba la estatua de Micaías y había hecho ciertamente con aquel dinero. Y la siguieron adorando mientras la casa del Señor estuvo en Silo. Ahora bien, qué triste y qué lamentable es que hayan sacerdotes idólatras. Y la gente los tiene como personas puras y limpias. Dios dice que todo idólatra, si no se arrepiente, va para el lago de fuego. Lo dice Apocalipsis 21, verso 8. Amigo mío, no es que estemos en contra de tu persona. Líbranos, Dios, de eso. Te estamos enseñando el peligro que corres si sigues por donde vas. Eso está en las Santas Escrituras. Debes de leer la palabra de Dios. Si tienes la palabra de Dios escrita, debes de leerla. Si la tienes en tu teléfono, en tu iPad, en la computadora, debes leerla para que Dios abra tus ojos espirituales y tus oídos espirituales, para que escuches la palabra de Dios y veas lo que a Dios no le agrada, y para que puedas ver también lo que Dios realmente le agrada. Ahora, Noemí, cuando estaba amargada, Noemí era una sierva de Dios, pertenecía al pueblo de Belén, era una mujer de Dios, su esposo, sus hijos también, pero se descarriaron.
Abandonaron ciertamente el lugar de donde Dios les permitió nacer y habitar. En busca de más dinero fueron a parar ciertamente a un lugar de idolatría. Pero Noemí dio recomendaciones a sus dos nueras. Recomendación a seguir tras los dioses paganos de sus propios padres. Cuando alguien está descarriado del camino de Dios, no tiene cabeza correcta, no sabe pensar correctamente, sino que toma ciertamente lo que hay en su corazón y en su mente que no es correcto y lo da a la gente para que se pierda. Noemí, que tenía mucha amargura por haberse quedado sin esposo y sin hijos, por eso aconsejó mal a sus nueras de ir en pos de dioses paganos. Pero ella les decía, según Ruth capítulo 1, versículo 1, es decir, capítulo 1, verso 20 en adelante, nos dice claro, pero ella les decía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Dios, el Todopoderoso, me ha dado tristeza. No era que Dios le había dado tristeza, es que ella había tomado un camino equivocado, juntamente con su esposo y sus dos hijos. Entonces ella dice, cuando me fui de aquí tenía en abundancia, pero cuando estaba ahí se sentía la mujer más acabada, más inútil, y decidió irse para los campos de Moab. Entonces dice claro ella, cuando me fui de aquí tenía en abundancia, pero ahora regreso sin nada, porque así lo quiso el Señor. Por eso ustedes no deben llamarme Noemí, porque el Señor Todopoderoso ha sido muy duro conmigo. Y Noemí también dijo, mira, le dijo a Ruth, mira, tu cuñada regresó con su gente, es decir, con sus padres y con sus dioses, síguela tú también. Esas fueron las palabras de una mujer amargada aconsejando mal a sus dos nueras. Pero Ruth había agarrado las enseñanzas bíblicas, las puso en su corazón. Sabía que el pueblo de Dios, ellos contaban con el Dios santo, perfecto, glorioso y supremo. Pero Ruth le dijo, no me obligues a abandonarte y separarme de ti. A donde tú vayas, iré yo. Donde vivas tú, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa decisión fue sabia de Ruth, una mujer inteligente, tomando decisiones ciertamente puras y limpias. Donde tú mueras, le dijo, yo moriré y seré sepultada. Prometo que solo la muerte nos separará. Es que así contestó a su suegra. Y entonces la suegra dijo, no le digo más a esta, vamos a irnos juntas. Y gracias a Dios, dejando las tierras de la idolatría, regresaron al Dios vivo, al Dios verdadero. Fueron prosperadas las dos mujeres. Ruth se casó con Boaz, un hombre temeroso de Dios y apartado de todo mal. Y ciertamente se casó con Ruth. De esta pareja vino también Obed, y Obed pasó a ser el padre de Isaí. Isaí, el padre también de David. Y David, en cuanto a la carne, el padre de Jesucristo. Y de esa manera Dios bendijo a estas mujeres, dándoles honores grandes, porque abandonaron la idolatría. Los ídolos ciertamente no tienen poder para salvar a nadie. Sinceramente es una desgracia saber que tienen poder, pero no tienen. Recuerde que ciertamente Dios tiene el poder para dar vida y vida en abundancia.
Nadie más puede dar vida sino solamente el Dios Todopoderoso. Busque a Dios, hónrelo con todas las fuerzas. Entonces, la Biblia nos menciona también en 1 de Samuel capítulo 19, Mical, hija del rey Saúl y mujer de David, adoraba a extraño ídolo que usó para engañar a los soldados del rey Saúl. Esta mujer tenía una estatua que la ponía en la cama. Y noten, según 1 de Samuel, capítulo 19, verso 13. Luego tomó un ídolo y lo vistió y lo puso en la cama y le puso un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Y Saúl envió hombres para apresar a David, pero Mical les dijo que David estaba enfermo. Y entonces los hombres se lo comunicaron a Saúl, pero éste los envió de nuevo diciendo: tráiganme a David a como dé lugar, aunque lo tenga que traer con todo y cama. Y dijo, y se muera, tráiganlo. No importa, tiene que comparecer delante del rey. Los hombres regresaron a casa de David, pero cuando entraron para buscarlo, vieron que en la cama solo estaba una estatua con pelo de cabra. ¿Se da cuenta que esos ídolos sirven para trastornar, para engañar y no para salvar a nadie? En tiempo de guerra dejaron a sus ídolos abandonados y fueron quemados. Dice 2 de Samuel 5:21. No se pudieron salvar del fuego, ni tampoco de las manos de los que los quemaron, porque no son dioses, y Dios no quiere que usted se corrompa con la cizaña de la idolatría. Busque a Dios y ame a Dios, porque Él es el Dios que creó cielos y tierra, y Él ciertamente es Jehová Dios Todopoderoso. Jesucristo, su Hijo, es el creador y sustentador y vivificador de todas las cosas. Sírvalo, ámelo, invítelo a que venga a su propia vida, confiese su pecado, sus maldades, sus abominaciones y apártese del pecado y venga Jesucristo para servirle toda la vida. Él le dará el poder y la capacidad de vivir una vida pura, una vida santa, preciosa y gloriosa. Quiero interceder por aquellas personas que quieren invitar a Jesús. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que eres Hijo de Dios y que viniste al mundo para morir. Viniste para buscar y salvar lo que se había perdido. Viniste por los enfermos. Y aquí, Señor, me encuentro yo, Señor, perdido en el engaño. Pero he escuchado tu palabra y me arrepiento de servir a dioses que no son dioses. Ahora, Dios, te doy mi corazón, entra y reina en mí. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Por ello te doy gracias por entrar a mi corazón, perdonarme y salvarme. Toda la gloria recíbela. Y te doy gracias por aceptarme y ser tu hijo, tu hija. Amén y amén. Gracias por su sintonía. Le apreciamos con todo el corazón. Y adelante. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.